Sin agua tú y yo estaríamos muertos. Ey, sin agua tú y yo estaríamos muertos, muertos, muertos. No tenemos tiempo para el agua. Ella es tan preciosa, linda, pronto se acaba. No merece muerte, está desolada, se siente traicionada por su gente ya. Se siente traicionada por su gente ya. Se siente traicionada por su gente ya. Pero es importante imaginar cómo la gente de los pueblos le abrió las puertas al progreso sin saber que anticipaban o ponían los cimientos de su propia derrota. La gente resiste con su cuerpo. O sea, la gente se muere antes de tiempo, además por una muerte que no eligieron. Cánceres agresivos, niños pequeños con insuficiencia renal, infartos. A la gente le han quitado 20 o 30 años de vida. En el camino pues ya se van a ir dando cuenta y imaginando, tendrá que usar toda su inteligencia y toda su imaginación para ver cómo un paraíso natural se convirtió en un infierno ambiental. El agua está amenazada, está siendo asesinada. Y fuimos a una visita muy importante a la comunidad de El Salto, en Jalisco, donde el río, que es de la cuenca del Lerma-Santiago, que viene desde el altiplano mexicano y que se vierte en el Pacífico, es un río que está muriendo por la industrialización creciente, vestida de cierta tecnología verde, pero que no solo está muriendo el río, sino las comunidades y culturas en su paso. Es de la resistencia de esta comunidad del Salto, organizaciones civiles, comunidades de académicos que están junto con ellos, nos ayudaron a encender la alerta y también a abrir el corazón para ver que esas comunidades en resistencia nos llaman a todos a la solidaridad. En El Salto hay 5 corredores industriales. Este es el primero, que es Corredor Guadalajara, que está dentro del municipio. Pero si ustedes son observadores, a ver si alcanzan a identificar el Banco de México, que es el lugar donde se producen los billetes de plástico para todo el país. Y aquí vamos a empezar a ver toda la zona que para los industriales por muchos años le han llamado el Silicon Valley mexicano. Estos corredores albergan alrededor de 700 industrias, de las cuales pues estas han derivado en pequeñas empresitas o pequeñas denominaciones económicas que son alrededor de 4,000. Es muy importante comentar que aquí en estas colonias que pertenecen al Salto Jalisco, pues hay gente de bajos recursos de varias partes de la República y es un atractivo para tener trabajo, pero el salario que se paga por esos servicios pues son muy bajos. Esto hace que de alguna manera el padre y la madre, en este caso si por fortuna lo tienen, se ponen a trabajar y dejan a los hijos de alguna manera pues en las casas y recibiendo educación tal vez de las calles, que tal vez no es mala, pero esos principios, esos fundamentos en la familia, pues realmente forjan esta mentalidad de gente que de alguna manera es enajenada por esta parte del capitalismo. Empresas metalmecánicas, producción de alimentos, y de alguna manera todas estas empresas no tienen sus plantas de tratamiento, pues es un centro de descargas, de drenajes, tanto industrial como la parte humana. Y donde confluye toda esta parte es precisamente allí en Juanacatlán, en el río Santiago, que acumula toda esta parte, haciendo una zona de alto peligro y totalmente tóxica.
Es un problema complejo, tiene muchas aristas, pero vamos a tratar como de sintetizarlo y ver y visitar los sitios más representativos o más visuales, ¿no? Que también Enrique nos menciona mucho que no ocupamos ser científicos para darnos cuenta de este desastre ambiental. Cualquier niño que observe y que huela y que vea se da cuenta que está contaminado. La ciudad de Guadalajara gasta muchísima agua, pero mayormente se abastece del lago de Chapala. Sin embargo, pues es un lago que ha sido desecado y ha sido intervenido justo para la producción industrial, pero también para consumo de agua potable en la ciudad. Y aun cuando se extraen millones de metros cúbicos anuales, la ciudad necesita más agua de la que le aporta esta laguna. Y lo que se hace es, por ejemplo, en este punto, es que se regresa esta misma agua, 4.000 litros por segundo, a la zona sur de la ciudad. Lo que hacen es airear para liberar el mayor cantidad de metano, de olor a mierda, y clorar, ¿no? Para que mejore la calidad de agua y pueda ser potable. Aquí llega su mierda, pero se regresa como agua potable en este punto. Entonces, pues lo que hemos denunciado pues también es esto, que es el maquillaje que han hecho al paisaje. O sea, el que hayan quitado el olor a mierda, el que hayan quitado la espuma, la apariencia de cómo se ve, pues la convierte en un agua homicida. Fue del 2010, 2011, hicieron un estudio de calidad del agua y encontraron 1090 contaminantes o sustancias tóxicas para el ser humano, para la vida, y calcularon que son más de 500 toneladas diarias de todos esos más de 1000 contaminantes que se emiten diariamente. Hicieron muestreo en 330 niños, muestreos de sangre, orina y excremento, y analizaron los tipos de tóxicos, y unos de los más impactantes fueron algunos metales pesados como cadmio, arsénico, plomo, niveles altísimos en niños entre 8 y 10 años de las comunidades del Salto, de Juanacatlán, algunas comunidades de Aponcitlán y comunidades también de Guadalajara, cercanos, aledañas a la ribera del río Santiago, y encontraron niveles altísimos. La investigadora, la epidemióloga, lo compara que esos niveles que tienen los niños son los que alcanza un minero después de haber trabajado 30, 40 años en la mina. En uno de los fraccionamientos llamado La Azucena, un niño de 9 años entra al cauce sufriendo una intoxicación y tiene una muerte por una alta cantidad de concentración de arsénico en el cuerpo. Antes de eso, el gobierno había dicho que no había relación alguna del problema de contaminación con lo que estaba sucediendo. Entonces, incluso después de que sucede eso, después de muchas protestas, es que lo que platicaba Pedro, ocultan el estudio de salud, donde nosotros exigíamos que nos dijeran, decían ellos en una protesta, nos decía el secretario de Salud, demuestren que están enfermos por la contaminación. Y les decían las señoras, las madres, demuéstranos que podemos estar sanos en estas condiciones. Con esto, pues en esta pelea, ellos, la Secretaría de Salud pide a la Universidad de San Luis generar este estudio que comentaba Pedro,
en la población infantil para ver si había problemas de afectación. Y es cuando vemos que 10 años después, cuando la doctora viene al pueblo a entregarnos los estudios, nos dice tristemente que existe una población infantil muy enferma. El agua comestible en esos pueblos, en el caso concreto del Salto, ya no existe. O sea, el agua comestible se ha extinguido. El agua de consumo de la gente tiene mierda y tiene arsénico. O sea, la gente de los pueblos se baña con agua con mierda, se lava los dientes con agua con mierda, lava los trastes con agua con mierda. Entonces, es una cosa... O sea, yo no me explico, no puedo entender por qué diario no hay grandes protestas y marchas por esas situaciones. Pero por desgracia, lo anormal se ha normalizado. La gente de los pueblos tiene necesidad de un empleo. O le mienta a la madre el Estado, o hace una marcha, o come. Entonces, por eso para nosotras es importante que puedan venir, oler. Nosotras decimos... con mucho gusto aquí les decimos, pues quítense el cubrebocas, vuelan. Aquí es una decisión compartir esto. Para nosotras no es una decisión que el olor te levante a las 3 de la mañana, ahogándote, que tus hijos sufran el olor intrusivo que entra a tu casa y que no puedas hacer nada por ese olor. La gente se va a quedar aquí. A quienes ustedes vean en el pueblo se van a seguir quedando aquí, porque aquí están sus muertos, aquí está su familia, aquí está la gente que por mucho tiempo ha luchado por este territorio, ha crecido, aquí está su identidad. Entonces, por eso para nosotras es importante que se vayan hablando de lo que aquí sucede, que no es arte ni es cosa de la casualidad, no es algo que se salió de las manos del Estado, no es algo que no sabían. En 1943 el Estado de Jalisco sacó publicidad diciendo: el municipio del Salto de Juanacatlán está abierto a la industria, promoviendo la mano de obra barata, diciendo donde se pagarán los salarios más bajos internacionalmente, donde el agua está a manos llenas para la producción. Y que son los mismos que siguen gobernando, que siguen siendo la élite de la ciudad. Entonces, cuando nosotros empezamos a denunciar y a decir: me dices que progreso, pero el progreso me está matando. Me dices que mis hijos van a tener mejor educación, sin embargo la currícula estudiantil la están decidiendo las empresas para maquilar mano de obra barata, mal pagada para su industria. No tienen clases de filosofía, de teoría crítica, generan una precariedad cognitiva en la población donde permita que se normalicen las situaciones en las que se viven. Nos decían, bueno, ¿y de qué se quejan de tener un paciente insuficiente renal en casa? ¿De qué se quejan de tener una persona con cáncer? Están siendo el motor del país. Entonces, eso es lo que la rabia que nos ha permitido organizarnos, es la rabia de poder decir que lo que sucede en el Salto no es algo aislado, que además es algo que se está reproduciendo con el modelo capitalista y se están haciendo saltitos, no solo en México, en cualquier parte donde vayas, por esta promoción a este modelo y a esta forma de hacer las cosas. Entonces, pues nosotras hemos logrado ir recuperando nuestra voz, dejar de ser un pueblo infante y empezar a ser una comunidad que pueda narrar el otro lado de lo que vende la inversión, de lo que genera este progreso malentendido.
esto entra a través de los sentidos. Es precisamente el cierre a eso que escuchamos, a esto que vemos, nos cerramos, y al momento de tal vez cerrarnos a esta realidad que existe, entra esta interioridad en la cual viene esta fuerza que nos hace nuevamente abrir los ojos y retomar estas fuerzas. Esa esperanza viene de ahí, pero sin duda alguna es cerrarte para abrirte un panorama actual diferente, y esa energía y ese entusiasmo y esperanza viene precisamente de esto. Algo que nos ha servido mucho es aprender a tratar de reproducir la vida, de decirnos una cosa que deja el río, por ejemplo. A lo mejor va a ser algo del largo aliento, que uno recupere un río, que nuestros hijos vuelvan a nadar en él. Pero en ese proceso, como lo que ha ayudado es que uno empieza a recuperarse a sí mismo. Uno empieza a reconocerse, ay, me quitaron la voz, ay, no pensaba por mí mismo, ay, no sabía que no, o sea, va dándose una cuenta, quitándose miedos de lo que no eres, de lo que estás impuesto a hacer. Y la mayor recuperación es cuando uno empieza a ver que el río te da eso. Estos espacios que el río me ha llevado a encontrar a gente en Reexistir, ha sido encontrarme conmigo, saber que me necesita, saber que estoy ahí, saber que existo yo, que puedo ser útil, que tengo capacidades. Y eso es todo eso. Cuando te das cuenta, nosotros crecimos bien en esa dictadura de normalidad. Es normal que huela a mierda, es normal que huela a basura, es normal que la gente se muera temprana edad, es normal que que tengamos nosotros que chingarle 10, 12 horas, es normal estar cansados todo el tiempo. Hemos ido aprendiendo a saber cómo podemos reproducir la vida en un espacio que nos permita tener una vida más digna. Nosotros a veces nos tiran de a locos, porque cuando ¿pero qué tanto pelean? ¿Qué quieren? Queremos descansar abajo de un guamuchil y no tener que chingarle y tener que aguantar la peste. Pedimos tranquilidad, pedimos descanso, pedimos tener una vida digna.